Estamos grabando. Ok. Compartir pantalla. Bueno, decía que una de las, obviamente, cuando estas alteraciones se mantienen en el tiempo, pues pueden empezar a suceder otras cosas. Entonces, a nivel intestinal, es verdad que aquí no lo he puesto, pero lo voy a comentar rápidamente. Es una condición muy habitual también, que se suele denominar por el nombre que deriva de las siglas en inglés, es SIBO, y la traducción es pues un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal. Sobrecrecimiento bacteriano que tiene toda la relación del mundo con este aumento de las colonias de oportunistas que cuando crecen en número se convierten en patógenas y colonizan el intestino generando actividad bacteriana anómala que afecta muchísimo a la digestión, porque pues efectivamente no están las que deberían estar y las que están pues hacen cosas raras porque no tienen la función digestiva que tenían las otras. Entonces, este sobrecrecimiento bacteriano, si os dais cuenta, se utiliza el nombre de sobrecrecimiento bacteriano que no es equivalente a una infección. ¿Vale? De manera que, de forma clásica, un estomatólogo, no, mentira, el estomatólogo, por mucho que el nombre lo indique, no es el digestivo. El digestivo lo suele tratar con antibióticos. Sobrecrecimiento bacteriano, antibiótico. Y lo único que consigue es fastidiar todavía más el cuadro. Durante unos pocos días hay un poco de mejoría en los síntomas, pero claro, como esos antibióticos están destinados para otra cosa que no es corregir la composición bacteriana de la microbiota, pues lógicamente no solo no soluciona el problema, sino que muchas veces lo empeora. Entonces, en este sobrecrecimiento bacteriano es una consecuencia de esta disbiosis. No hace falta explicar mucho, teniendo en cuenta lo que he estado comentando antes del descanso que ocurría con la pérdida de la composición, tanto en número como en tipo, de las bacterias beneficiosas que tienen que haber en el intestino. Pero si se continúa con la deriva patológica y no se pone freno a esa disbiosis y no se corrige, que además no es algo que se produzca de forma inmediata, sino que tiene que haber unas fases, primero de limpiar, después de sellar, después de repoblar, etcétera, etcétera. O sea, tiene un proceso que lógicamente va a implicar que las personas hagan cambios a nivel de alimentación y una serie de cosas. Si eso no se corrige, no se produce y va a más, y va a más, y va a más, la consecuencia patológica que ocurrirá después es la llamada permeabilidad intestinal, que es lo que estaba diciendo Ceci antes, que ocurre cuando el daño sobre la mucosa del intestino ya es tan grande que directamente se pierde la integridad de esa pared del intestino. Lo vais a ver en esta imagen, es así en modo dibujito, pero súper entendible. Hay que pensar que la pared de la mucosa intestinal está conformada por una única capa de células, que son los enterocitos. ¿De acuerdo? Pensar que esto, ¿no? Esto de aquí, es la mucosa, la pared de la mucosa. Y que bordeando toda la pared de la mucosa hay un montón de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. En este caso, este torrente sanguíneo son sobre todo venosos, porque hemos dicho que van a llevar lo que se absorba hacia el hígado, antes de que pase, lógicamente, a circulación general. Pero en condiciones normales, e incluso cuando hay disbiosis, pero que no está en un grado muy avanzado, aunque haya cambiado
la composición de la microbiota, ¿ves? Estas son las microvellosidades que os hablaba, que existen en estos enterocitos para aumentar la superficie de la mucosa intestinal. Bien, pues, y la microbiota normalmente está por aquí, ¿no? Colonizando la que es la mucosa. En condiciones normales todo está, pues eso, las células lógicamente están unidas entre sí y con los sistemas de transporte intra y extracelular que existen en todo el sistema, pues funcionando bien. Hay algunas sustancias más pequeñitas que por ósmosis pueden atravesar estas membranas y hay otras sustancias más grandes, como las proteínas y demás, que van a necesitar de transportadores específicos, que son los que se dan lugar cuando hay polarización y despolarización en las membranas de las células. Bueno, esto ya lo he comentado en otras ocasiones, pero que están ahí de manera orgánica natural. Cuando hay disbiosis y empieza a haber esta alteración en la composición de la microbiota, no tiene por qué haber alteración en estas uniones entre las diferentes células, ¿no? Estas uniones se llaman desmosomas. Sin embargo, si la afectación continúa y continúa y continúa y cronifica, va a llegar un momento que esa incapacidad de las pocas bacterias buenas que queden junto con la dosis tan exagerada de patógenos, tóxicos, etcétera, etcétera, va a acabar dañando literal y físicamente a lo que es la estructura, el terreno, de manera que se van a llegar a romper las uniones intercelulares, ¿vale? Las que unen a una célula con otra, de manera que se va a perder la capacidad de filtraje selectivo que tiene el intestino, pero ya de todas. Es decir, con disbiosis ya se empieza a perder la permeabilidad selectiva. Se empieza a perder. Pero aún hay cosas que por su tamaño no van a pasar ni de broma a través de las uniones celulares. Pero cuando ya el grado de afectación es tan grande que directamente se producen roturas en los desmosomas, en los puntos de unión intercelular, pues ¿qué selectividad y qué filtraje va a haber? Ninguno. Entran hasta la cocina. Se acabó la capacidad del cuerpo de filtrar. Se acabó esa defensa, esa primera barrera inmunitaria que mantenía la integridad de lo que pasa al torrente sanguíneo que lo que no. Porque claro, dices, ok, de aquí luego va a llegar al hígado, pero para que esta situación se haya dado, ya hay muchas cosas estropeadas y ese hígado tampoco va a estar en buenas condiciones, de manera que lo que ya empieza a pasar de forma totalmente libre, sin filtro alguno, a la circulación, va a ir al hígado a sobrecargarle todavía más. Y ya no es una cuestión de determinados tóxicos o tal que se puedan acumular en determinados terrenos. No, es que si va a pasar a sangre, va a llegar a todo el cuerpo y va a afectar a cualquier estructura. Y aquí es donde entonces empiezan los problemas de verdad. Por supuesto, deficiencia de nutrientes. En muchos casos, la mala absorción va a impedir que lleguen los nutrientes de forma adecuada, porque en muchos casos ni se tiene la capacidad de procesar esos nutrientes, de sintetizar a veces esos nutrientes. No nos olvidemos que una de las funciones de la mucosa y de la microbiota era la síntesis de determinados nutrientes. Va a haber un aumento potencial de esa inflamación de bajo grado que ya existía a partir de un determinado nivel de disbiosis. Evidentemente, si están entrando patógenos, toxinas, comidas no digeridas y vete tú a saber qué más al torrente sanguíneo, o la autoinmunidad en muchos aspectos, que parte de esos problemas de autoinmunidad empiezan a dar la cara y muchas veces se detecta
la gravedad de la patología cuando aparecen las alergias e intolerancias alimentarias. Suelen ser un signo muy claro de que eso está profundamente alterado. Y otra vez los abordajes clásicos es como, te sienta mal el tomate, no comas tomate, no comas tal. Y de repente, en vez de mirar qué está pasando ahí para que, oye, antes podías digerir tomate y ahora no lo puedes digerir. El problema es el tomate. No, el problema es por qué no se puede digerir, hombre, echa un vistazo a ver qué está pasando ahí dentro. Porque te viene muchas veces gente en la consulta que dices, y piensas, te está contando todo lo que no puede comer o lo que le sienta mal y te estás pensando. ¿No? Pues dicen que algunos lamas se alimentan de aire, ¿no? A lo mejor te va a tocar hacer lo mismo. No, no funciona así. No es que de repente el alimento en sí mismo haga algo y, pues ahora no me vas a digerir. Es como, ¿qué está pasando en dentro? ¿Por qué de repente hay tanta cosa? ¿O por qué progresivamente hay tanta cosa que antes podías comer y ahora ya no? Porque te montan un cirio que no veas. ¿Qué está pasando? Y son a veces estas alergias, estas intolerancias, estas sensibilidades, porque a veces no hace falta tener una alergia pura y dura, hay diferentes grados, pues es sensible, hipersensible, no tolerante, alérgico, son diferentes grados de una misma cosa, pero con diferentes gradientes, ¿no? Una alergia es mucho más grave que una sensibilidad. Y aquí, pues eso, tenemos una situación en la que ya revertir esta patología es bastante complicado, requiere un esfuerzo terapéutico por parte del profesional y del paciente muy grande, tiene que haber mucho compromiso, mucha disciplina, saber manejar muy bien tanto los tiempos como la alimentación, como los distintos procesos, ¿no?, que al mismo tiempo concurren y que hacen que la persona se sienta muy mal. Es decir, ya llegados a este punto, la cosa está fastidiada. Bueno, pues ya está. Fallo del filtrado selectivo, compromiso inmunitario de diversa índole y gravedad y patología crónica compleja suelen ser los síntomas, perdón, las consecuencias derivadas de ese fallo a nivel de la homeostasis y de la salud intestinal ya llevadas un poquito al extremo. ¿Algo que se quiera preguntar, comentar en este sentido, en este aspecto, algo que no haya quedado claro? Yo creo que sí, pero lo que yo creo ahora mismo no importa tanto como lo que tengáis que decir vosotros. Beatriz, el diagnóstico básicamente es por sintomatología, ¿no? ¿O se puede hacer alguna biopsia? Bueno, biopsia no, hombre, no, pero haces análisis de sangre con determinados marcadores o análisis de heces, también te sirve. Y por supuesto, pero claro, con sintomatología siempre. Beatriz, una pregunta. En muchas ocasiones, cuando vas a un terapeuta, o sea, a lo mejor no tienes esta sintomatología tan clara, pero sí que, bueno, tienes procesos de estreñimiento y luego vas más suelto, en fin, estos desequilibrios. Y ya de antemano, normalmente ya por norma suelen decirte, pues haces 3 meses de tomar probiótico. Un probiótico, sin hacer un estudio ni nada, simplemente por bueno, siempre te han recomendado, siempre se ha oído, pues eso, que cada X tiempo es recomendable unas tomas de 3 meses de probiótico. ¿Esto sería adecuado? Porque de alguna manera también alteras tu propia macrobiótica cuando a lo mejor no lo necesitarías y solamente con bueno, depende cómo estés, necesitarías a lo mejor unos cambios de alimentación, pero no precisamente atacar a la microbiota si a lo mejor está equilibrada. ¿No la desequilibras con esas curas que por ahí se van oyendo? Vale, por un lado planteas una pregunta muy interesante que por otro lado incorpora un pequeño desvío. Me explico. Si por sintomatología hay alteración, es decir, esto de a veces tienes temporadas de estreñimiento y otras vas suelta y entonces eso no es el patrón normal. Ese no es el patrón normal. Eso de temporadas que puede pasar, que viajes y entonces los primeros días del viaje puedas tener diarrea o estreñimiento según qué zona del mundo, por el calor, la temperatura, lo que sea,
pero eso es algo muy circunstancial debido a una situación concreta. Pero en tu día a día, si tienes ya alteración en el ritmo de deposiciones, en el que además se alternan cuadros de estreñimiento con diarrea, y veríamos si luego esa diarrea es con borborismo, con urgencia, con dolor, influenciada por determinada ingesta o ante determinada temperatura, eso no es normal, ya es una sintomatología patológica. Entonces, bueno, hay que intervenir. Ahora, ante eso, sin más, mandar solamente probióticos sin modificar dieta, se va a quedar en una eficacia rascando un poquito la superficie. Habría que decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes esto? ¿Desde cuándo te pasa? ¿Con qué se agrava? ¿Cuáles son los otros síntomas que pudieran ocurrir al mismo tiempo? ¿Estás pasando un periodo de estrés o así de tensión? O quizá ahora mismo no, pero un poquito antes, ¿te ha pasado algo así? No, ¿has cambiado de hábitos de alimentación? Pues porque, por ejemplo, tengas más curro y entonces no estés saliendo a comer y comas un poco sentada delante de... Hay que indagar un pelín en las circunstancias. Y los probióticos, como tal, nunca son un ataque, que es la palabra que has utilizado, a la microbiota, porque son productos que son, es decir, que van a reforzar lo que ya existe. Ahora, si lo que ya existe está dañado y tienes la sospecha de que está dañado porque hay una sintomatología que señala claramente a que las cosas no están funcionando bien, entonces tienes una sospecha. Que por lo que sea, por tu método de trabajo, porque no sabes, por lo que pitopato sea, no mandas analíticas o algo así, bueno, guíate de la clínica, pero no puedes pretender que solo con toma de antibióticos, sin cambios en la alimentación que mejore, ayuden a mejorar o limiten la cantidad de entrada de determinados productos que pueden estar agravando esa situación, pues se va a quedar con mucha menos eficacia. Es decir, si, imagínate, hay una situación de esto porque se está comiendo, porque de repente la persona, es verdad, mira, este ejemplo es muy, esto pasa mucho ahora, de repente la persona ha decidido que se va a hacer vegana. No tiene ni pajolera idea de cómo organizar bien su alimentación porque nunca la ha tenido así mucho y imagínate alimentación vegana. Se alimenta básicamente de ensaladas y de cosas así. Y tiene un frío digestivo del copón. Porque claro, como no sabe organizarse bien la alimentación, quien dice vegana también dice vegetariana, pero vegana ya es como más extremo. Pues come muchas cosas frías y lógicamente eso le altera. Entonces, si tú no le enseñas a que tiene que tomar cosas calientes, a que no puede enfriar tanto el estómago y no sé qué, y pretendes corregir esas alteraciones que han empezado a suceder sin modificar nada de la dieta, nada, pero solamente tomando probióticos, ya te digo que esos probióticos, por muy buenos que sean, no van a funcionar o van a funcionar muy poco, muy poco, muy poco, porque el problema es lo que le estás metiendo al cuerpo todos los días. Y lo del desvío que te decía que tenía tu pregunta es porque has dicho lo de la palabra atacar. No, hombre, no. La microbiota, incluso si está sana, está en un estado sano o bastante sano, porque sano puro sería difícil, pero bueno, que no hay sintomatología digestiva y aunque esté un poco tocadilla, está bien funcionando. Un refuerzo de probióticos nunca va a ser un ataque, nunca va a alterar, va a reforzar lo que ya existe. Pero si hay encima patología, por síntomas, aunque no sea muy grave, pero es obvio que algo no funciona bien, solamente los probióticos, sin nada más, es como rascar la superficie. Haces un poquito, pero no corriges desde el origen. Muy bien, gracias. Okay. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la perspectiva que ofrece la medicina china para esta situación? Esto no está descrito en los textos clásicos.
no hay una diferenciación de síndromes ortodoxa, clásica, en la que se considere la disbiosis como patología. Es una situación patológica relativamente reciente. Sin embargo, por lo que es, a lo que afecta y por cómo se manifiesta, se puede concluir en que alteraciones a nivel de fisiopatología y de dinámicas ocurren cuando hay disbiosis, y es lo que vamos a ver. Según la medicina china, en estado de eubiosis, esto es funcionamiento normal, es decir, más que funcionamiento normal, estado adecuado y normal de la composición de la salud intestinal, es cuando, vale, he empezado de forma un pelín liosa, reseteo y empiezo de nuevo. Eubiosis, funcionamiento normal del terreno y de la función digestiva, ¿vale? Terreno y función, dos ejes, abscisas y coordenadas, ¿vale? Nos vamos a dos ejes. ¿Cuándo está en eubiosis, en normalidad, estas funciones? Cuando se activa en el nacimiento, porque bueno, no lo he dicho, es verdad, sí, he dicho que la composición de la microbiota tiene origen genético, ya se nace con una microbiota determinada y además en los partos naturales, o que por lo menos pasan por el canal del parto, son muchísimo más beneficiosos para el bebé que una cesárea, porque al pasar por el canal del parto, el bebé absorbe, tanto por vía cutánea como respiratoria y demás, un montón de bacterias que en ese momento están en ese tracto de mucosa y que van a fortalecer muchísimo más la microbiota general del recién nacido que cuando se nace por cesárea. O sea, que sí que tiene que ver tanto por lo que te viene dado, o sea, con la que ya nace el bebé, que tiene que ver a nivel genético, pero también por la que se adquiere en el mismísimo momento del nacimiento. Pues bien, eso para la medicina china es esa activación del chi del cielo posterior. ¿Cuál es el chi del cielo posterior? El bazo y el estómago, o sea, los que entran a raíz del bazo y el estómago. Vaya, la energía de los alimentos. Exacto. El chi del bazo y del estómago, por su capacidad de recibir los alimentos y transformarlos en nutrientes, es considerado ese chi del cielo posterior, es decir, lo que alimenta y genera la estructura antes del nacimiento es lo que nos viene dado de herencia, que es el chi del cielo, que es ese chi del cielo posterior, pero que se activa en el momento del nacimiento a través de la alimentación materna. A ver, la alimentación materna también ocurre durante el embarazo, ¿vale? Pero durante el embarazo y en el nacimiento se genera esa activación del chi del cielo posterior, que es lo que nos viene dado, y esta activación es lo que da lugar a que se forme la microbiota. Porque aunque el bebé nace con la formación de la microbiota estable que después va a acompañar a lo largo de la vida, se genera ya fuera del útero, ¿ok? Bueno, pues esta activación, ¿qué? Dime. Discúlpame. Hemos dicho que se activa al pasar por el canal del parto, eso es correcto. Y la lactancia materna, imagino, un parto con complicaciones que tiene que hacerse cesárea, ¿podría casi igualarlo o no? Hombre, igualar tampoco, pero desde luego la lactancia materna va a aportar un montón de... sabéis que la composición de la leche materna, aparte de ser única, se adapta a las necesidades del bebé, efectivamente. De manera que esa incipiente microbiota que tiene antes de nacer, la que se activa más en el momento del nacimiento, se va a ver aumentada, compensada y como formulada de forma individual gracias a la participación de la leche materna. De modo que un parto que no pueda ser natural, sino
por cesárea, va a ser menos lesivo para el niño a posteriori si ese niño recibe leche materna que si no la recibe. No lo compensa, no iguala, pero desde luego ayuda a mejorar esa formación de su microbiota y por lo tanto de su inmunidad. Gracias. De nada, gracias a ti por preguntar, era muy buena pregunta. Ok, entonces hemos dicho que la formación de la microbiota viene derivada por esa activación del chi del cielo posterior con la concurrencia de la participación del bazo y del estómago, etcétera, en el que hay un equilibrio entre el terreno, pues puramente yin, o sea, comparado entre terreno y función, no hay duda alguna de que el terreno es yin y la función es yang. Hay un equilibrio entre ambas cosas. La función que ocurre sobre el terreno yin y la estructura del terreno yin que permite la función. Y esto, aunque dicho así pueda parecer un trabalenguas, cuando hemos estado viendo cómo el equilibrio entre la estructura de la mucosa intestinal y las colonias bacterianas redundaban en la mejora de las funciones de ambas, tanto de la microbiota como de la mucosa, ¿vale? Por tanto, el equilibrio bidireccional entre el medio, el terreno, la estructura y la función. Recordemos que la función intestinal está bajo la influencia de la tierra, concretamente, ¿de qué de la tierra? Que lo he estado explicando antes de varias maneras para que se entendiera. El yang de bazo. ¿El yang de bazo? Espera, es que has dicho, perdón, he entendido la función de la, o sea, que quién calenta, ¿qué has dicho? Perdóname. No, no he utilizado la palabra calentar. ¿Alguien sabría reproducir la pregunta que he hecho? Vale. He dicho, función intestinal bajo influencia de la tierra. Y he dicho, fijaos, mi pregunta ha sido extremadamente sencilla. Concretamente, ¿bajo el qué de la tierra? El ki. El chi de bazo. El chi de bazo. Efectivamente, especialmente sobre el chi de bazo. ¿Que al chi de bazo le asiste el yang de bazo? Fabuloso. Pero el comando de esas funciones digestivas generales las realiza el chi de bazo. Ok. Y después, esto es lo que ocurre cuando todo está bien, normal, funcionando, equilibrado y hay paz, armonía y felicidad en el mundo. Cuando llega el momento de la disbiosis, empieza, obviamente, de manera progresiva. ¿Qué vamos a encontrar alterado a nivel de medicina china? En primer lugar, hay un vacío de yang, de bazo y de riñón. Y aquí, venga, chicos, compis, quienes sabéis de medicina china, el do de pecho, por favor, ¿por qué en la base del mantenimiento y génesis de una disbiosis afirmamos desde la medicina china que vamos a encontrar una insuficiencia o vacío de yang, de bazo, de riñón? Porque el yang de riñón asiste al bazo en la digestión y al mismo tiempo el intestino, o sea, es decir, la función, quiero decir, aunque el intestino no pertenezca a tierra, se ve involucrado obviamente en toda por la parte digestiva que le corresponde, vaya. Gracias por el esfuerzo de pensarlo y querer entender y hilvanar. Más fácil todavía, una respuesta aún más sencilla, más directa, más esquemática. Es algo que yo he mencionado un montón de veces durante todos estos días que llevamos de curso. ¿Qué es el yang? Movimiento, dinamismo. Apertura, crecimiento. Función. Calor. Calor, caliente.
El fuego digestivo. Función, ¿sí o no? No he mencionado por activa y por pasiva la importancia de mantener un fuego digestivo adecuado para que todas las funciones digestivas sean armónicas y adecuadas. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Se entiende entonces que en el origen, como en la base de lo que va a dar lugar después a una serie de procesos patológicos, como pérdida de función, encontramos una pérdida en la activación de la función? Repite. ¿Qué tanta pérdida No voy a repetir, no voy a repetir, o sea, estoy explicándolo lo suficientemente claro, poniendo los suficientes ejemplos como para que a estas alturas de la clase tengáis la capacidad de seguirlo y más quienes ya sabéis cosas de medicina china. O sea, no puede ser que a estas alturas tenga que repetir que el yang es función y que el yang activa la función. No puede ser que me digáis, repite esto. Tenéis que estar ya con la capacidad suficiente como para seguir el hilo de algo tan básico como que el yang es función, el yang activa función y el fuego digestivo, que lo he mencionado 300 veces en estas horas que llevamos compartidas juntos, se os pase de largo y tenga que volver a explicarlo. ¿De acuerdo? Yang, función, yang, calor. ¿Hay alguna duda? No. Vale, entonces empezamos con que si falla el fuego digestivo, empieza a fallar la función. ¿De acuerdo? Y en origen, una disbiosis viene a ser una pérdida de función, también de funcionalidad y de terreno, que ahora veremos, porque no solamente es este factor, pero de base hay una pérdida de función. Porque lo que se está viendo alterado es la función primordial del intestino delgado, que es La absorción del filtro, ¿no? La redecilla que filtraba. El filtraje selectivo de lo que pasa o de lo que no pasa al interior orgánico. ¿Eso es función o es terreno? Función. La función. Es función, exacto. Por tanto, si la primera consecuencia, y más importante por otro lado, alteración que produce la disbiosis es pérdida de función, ¿qué está ocurriendo a nivel de medicina china para que haya pérdida de función? Que se está tocando, que se está alterando, lo que activa la función que es. Yang. ¿El yang de qué? De bazo. En primer lugar de bazo, pero si el yang de bazo se altera, tenemos que echar un vistacito siempre para comprobar si el yang de riñón está alterado. Bazo, por supuesto, función digestiva, pero sin dejar totalmente olvidado a nuestro yang de riñón, porque el que haya una alteración primaria no es buena palabra aquí, el que haya una alteración del yang de bazo no implica necesariamente que el yang de riñón esté afectado, pero si la cosa continúa, sabemos por medicina china que no hay comportamientos estancos y que todo acaba afectándose mutuamente, tenemos que mirar un poco. Veo por sintomatología, por tal, que tengo un fallo, un déficit de función del yang de bazo. Y voy a comprobar necesariamente, para asegurar que eso está bien, o chequear si esto está empezando ya a afectarse, si ese yang de riñón está tocado. Pero es indudable que ante la pérdida de función, tengo que mirar qué pasa con lo que activa la función. Y eso es el yang. Por favor, no os permitáis a vosotros mismos que conceptos que tendríais que tener muy enganchados por la mano, y por supuesto esto va para quienes tenéis conocimientos de medicina china, es obvio que Monse, María, pues no tienen por qué saber esto, no lo tienen por qué tener tan pillado, porque eso es su primer acercamiento a estos conceptos, pero compis, o sea, os estoy achuchando porque me parece que estas son cosas lo suficientemente importantes y lo suficientemente de base como para que no las tengáis más engrasadas
y más cercanas, ¿ok? Vale, seguimos. Por un lado, miramos vacío de Yang, vacío. Afectación, dejémoslo en afectación. La palabra vacío es quizá muy fuerte en este contexto. Vale. Y por otro lado, ¿qué hemos dicho antes? Equilibrio entre terreno y función, equilibrio entre yin y yang. Y en un primer momento, miramos qué está pasando con la pérdida de función y por lo tanto esa pérdida de función nos tiene que ir a hacer mirar qué pasa con ese chi yang de bazo. ¿Nos va a tener que hacer mirar hacia el terreno, sí o no? Sí, claro. Sí, efectivamente. Y en este caso el terreno primordial es el yin de estómago. ¿Qué pasa? Que no hay un yin de intestino delgado, tal. Es un poco como, es también un poco como el comandante. Cuando se habla de yin de estómago, a nivel de medicina china, tiene también esa como función agrandada hacia el terreno general de la mucosa digestiva. Es lo mismo que decíamos, el comandante, el coordinador último de las funciones digestivas es el chi de bazo, aunque la función se produzca en el intestino o la función se produzca en el colon, pero como que esa supervisión general deriva del chi de bazo. Ok, pues en este caso el terreno, claro, la medicina china al trabajar con unas consideraciones energéticas no va tan al mega detalle de la estructura por la estructura, de no, esto es intestino delgado, esto es estómago, son cosas distintas. ¿Vale? En medicina china siempre pensamos de una manera más amplia. Por tanto, el yin de estómago, que aparte de señalar hacia la mucosa gástrica pura y dura, también es una extensión que engloba lo que es la mucosa digestiva, no estrictamente gástrica como lugar, sino la mucosa en general digestiva, lo cual obviamente incluye las mucosas intestinales. De manera que cuando hay disbiosis, tenemos que ver qué pasa con ese yang chi, es decir, función, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero habrá que ver si ya no solamente es función, sino también hay una falta de activación, por eso he insistido tanto con lo del yang, y habrá que ver si la integridad del terreno, la integridad del yin, es la adecuada. ¿Cómo vamos a saber eso? Por los síntomas. Exacto. No vamos a tener, sí, es verdad, se puede hacer la gente una colono, se puede hacer la gente una gastro. De hecho, muchas veces vienen a consulta con las gastros y las colonos donde no hay hallazgos significativos, porque necesariamente no, es decir, cuando ya se producen alteraciones que en un diagnóstico por imagen son perceptibles es porque la cosa ya está fastidiada. Pero hay muchas maneras previas, por signos y síntomas, de saber si hay alteración a nivel del terreno. Y eso es la sintomatología, efectivamente. ¿Qué más cosas ocurren aquí? El fallo en la función Sushier. ¿Qué es esta función? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién nos lo sabe decir? ¿Qué es la función Sushier? Tiene que ver con el hígado. Depuración y drenaje del ki. Sí, señor. Muy bien, José. La función Sushier del hígado es la función depurativa, drenante y de abrir las vías de paso del chi, pero también de eliminar desechos de todo tipo y condición que previo paso de metabolización hepática, en ese filtro que es hepático del que os he hablado hace un momento, es capaz de enviar hacia abajo todos estos elementos de desecho y con esta, entre que las vías de paso están libres y el hígado envía hacia abajo los productos de desecho, activa los otros procesos de depuración relacionados fundamentalmente con una deposición adecuada. De hecho, cuando hay estreñimiento, también hay que mirar a qué está pasando con esa función del hígado, porque esta función Sushier también activa el peristaltismo y favorece
precisamente que el drenaje que se hace desde el hígado tenga una correspondencia luego sobre el terreno, ¿no? Que no se quede ahí estancado en el intestino delgado, o sea, perdón, en el grueso, porque es que no se mueve. Son funciones relacionadas e interdependientes la una de la otra. Efectivamente, cuando falla esta función es porque el hígado ya está sobrecargado a varios niveles, probablemente por la intensidad de la dosis, por la frecuencia de la dosis y porque ya no puede más. Y si encima ya no solo es a nivel de lo que llega de forma física, al hígado también le afecta muchísimo lo que llega de forma sutil, es decir, emociones, vida psíquica, cómo gestionamos las cuestiones del día a día, nuestro carácter, etcétera, etcétera. De manera que también se sobrecarga al hígado de esa forma. O sea, hay varias maneras, pobrecito mío, de sobrecargar al hígado. Y cuando está pasando esto, ya hemos visto que normalmente ocurre todo. Estrés, mala alimentación, hábitos tóxicos, poco descanso y el hígado así. Trabajando a marchas forzadas como un motor que petardea, recalentado, sin aceite, sin agua, que hace lo que puede, pero que se hace lo que puede, no es suficiente para toda la sobrecarga que se le está enviando. De manera que ya no solo que no llega a metabolizar todo lo que le llega, todo lo que ¿no? le aplasta, sino que además, bajo esas condiciones tan estresantes, porque además es que para el hígado eso es un estrés fisiológico, más el estrés a nivel emocional, ¿qué va a ocurrir con estas vías de paso? Pues que no solo no van a estar abiertas, sino que van a estar probablemente estancadas. De manera que, si ya hay estancamiento, no puedo metabolizar lo que consigo metabolizar porque soy un guerrero de primer orden, porque por mucho que esté fastidiado, el hígado sigue y sigue, o sea, es un órgano potentísimo. Pero claro, ya trabaja a otro nivel, con otra eficacia y además las vías por las que luego eso tiene que salir para eliminar esos desechos, pues están estancadas. Tenemos un pitote que no veas. De manera que eso también es parte por lo que luego esas proliferaciones bacterianas también se ven favorecidas porque como se acumulan desechos en el interior del cuerpo, pues en vez de estar limpiando y favoreciendo una regeneración del terreno, estás favoreciendo que esas colonias de oportunistas que se pueden llegar a convertir en patógenas y generar otro tipo de reacciones anómalas en el cuerpo, están siendo favorecidas por la falta de drenaje, la falta de limpieza, la falta de depuración. Beatriz, cuando se llega a ese estado de vacío de Yang, de bazo y riñón, la insuficiencia de yin de estómago y el fallo Shu-Xia, ¿una reacción del cuerpo puede ser el síncope vasovagal? No. No, vale. No. Vale. No. Pensad que en esto hay muchísimos gradientes. O sea, si os acordáis de la descripción que he hecho de cómo va sucediendo la instauración de la disbiosis, ni ocurre todo de golpe, ni es el cuerpo va poniendo mecanismos, son procesos que normalmente sí, son años graduales, entiendo. Sí, pero sí. no, el síndrome vasovagal no tiene por qué. No va por ahí. Vale, correcto. Vale. Y luego, por supuesto, una cosa también súper interesante y que se suele olvidar casi siempre, es que desde la perspectiva de la medicina china, aquí también influye el estado correcto y la actividad correcta del Wei Qi. ¿Qué es el Wei Qi? La energía defensiva. Exacto, el Qi defensivo, la energía defensiva, comandada por el pulmón. El pulmón y que circula fundamentalmente por... ¿A qué te refieres? ¿Por la piel te refieres o los músculos? Por la superficie. La piel, por fuera de los meridianos, pero por la zona de la piel, tejido celular subcutáneo, lo que se llama el espacio Cowley, pero lo que es básicamente el exterior. ¿Qué consideración a nivel yin-yang, externo-interno, tienen las entrañas?
No sé exactamente a qué te refieres. ¿Consideración de qué tipo? Ay, lo he dicho. ¿Qué consideración a nivel yin-yang, externo-interno, tienen las Bueno, entrañas? dices, bueno, las entrañas son yang, los órganos son Exacto. yin. Pero Las bueno, entrañas son yang y a nivel interno-externo es externo. es claro. externo. A ver, Todos los órganos así de paso que tienen mucosa, básicamente, del sistema digestivo son vísceras o son entrañas. son entrañas. Son entrañas, por lo tanto son yang, por lo tanto son externas, por lo tanto, por ellas circula el wei qi, porque están en contacto con el exterior, se abren en la boca, se abren en el ano, pasan y reciben sustancias externas, mientras que el yin, salvo el pulmón, no tienen ese contacto con el exterior. Por eso, tanto en pulmón, gracias a pulmón y en las zonas que la medicina china considera superficie, circula el wei qi. Hemos dicho antes que la función adecuada del intestino es parte fundamental de la inmunidad, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale, entonces resulta lógico que la perspectiva de la medicina china también considere que ese chi defensivo, esa capacidad de defensa, de barrera, tenga mucha relación con una alteración a nivel de entrañas y que forme parte del cuadro etiológico de la disbiosis. Sí, claro, sí. Sí, ¿verdad? Pero José lo ha dicho, sí, claro, sí, también él se ha animado a decir lo que era el wei qi, lo de las entrañas, bla, 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 bla. Yo creo que la relación está muy clara, pero me parece que para vosotros no lo está tanto. No sé si es porque ya estáis atufados de tanto escucharme y de lo larga que y de las horas que son, o porque no he sido capaz de explicarlo adecuadamente. Beatriz, por mi parte, perdón. Yo por mi parte creo que lo has explicado bien, lo que pasa que necesito asimilar todo el concepto. Pero que tú no sabes cositas de medicina chinas, pero es normal, por eso estoy haciendo hincapié en que estas cosas que pregunto, sobre todo, vaya para los compis. Pero si encima tú me dices que aunque no eres capaz de asimilar el concepto del todo, entiendes lo que quieres, ¿no? ¿Entiendes el...? A ver, sí, entiendo el hilo y entiendo la Sí. justificación que has hecho de cada cosa. Vamos, creo que yo por mi parte la entiendo. Básicamente es la relación inmunitaria que también hay que ver, es decir, si hay fallo a nivel inmunitario de esa primera barrera de defensa, eso es algo que lógicamente va a estar en relación con esa afectación de las funciones intestinales, lo mismito que te va a explicar la medicina occidental, pero en vez de llamarlo wei qi, lo va a nombrar de otra manera. Lo que pasa es que no quería dejarlo suelto, sino quería hilar y que se entendiera el por qué una cosa es equivalente a la otra. Sí. En serio, compis, estamos a punto de terminar la clase, pero me interesa mucho, de verdad, que saber si se entiende, si esto queda claro, porque no es una cuestión de, mira, yo te lo suelto y si lo entiendes bien o no. A mí me interesa que de verdad lo entendáis. Sí, sí, a mí ¿Sí? sí, yo lo he entendido bien, la verdad que o sea, cómo lo has unido todo, la verdad que al final ya sabes por qué realmente el intestino tiene esa importancia, porque al final es verdad que siempre se dice y que es el segundo cerebro también, pero en realidad no sabes a qué se debe esa relación, pero sí ha quedado claro. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver qué nos queda por aquí. Ah, vale, va, esto ya es muy rápido y de todas formas esto lo podéis ver en los apuntes. Es decir, hemos hablado ya tanto de qué cosas alteran todo esto que obviamente no le vamos a dar más bolilla porque no hay mucho más que explicar. Etiología, cosas que dañan al yang de bazo. Pues a nivel dietético, exceso de alimentos crudos o fríos, pero también de medicamentos. Por ejemplo, los antibióticos son de naturaleza súper fría, por lo tanto enfrían mucho por dentro, ¿vale?
Además, por supuesto, de que arrasan con la microbiota, porque ellos no detectan si una bacteria es buena o mala, sencillamente arrasan a nivel de bacterias. Por eso muchas veces después de una tanda de antibióticos, por el motivo que sea, se suele uno volver a infectar al poco tiempo o tener alteraciones gastrointestinales. Las irregularidades horarias, una alimentación hipercalórica, pero hipoproteica, comer trabajando, comer enfadado, etcétera, etcétera. Cosas que dañan al yang chi de bazo, lo emocional, estrés, un exceso de actividad mental, ¿no? En periodos donde hay mucha actividad pero que no se cesa, que no para con el descanso, que no se, es decir, que no se le pone límites a esa hiperactividad mental que consume literalmente el yang chi y la sangre de bazo. Enfados mientras se come, que hace que esa energía digestiva se disperse y por lo tanto no atienda a lo que tiene que atender. Cosas que dañan al yin de estómago. A nivel dietético, cenar tarde es un horror para la mucosa digestiva, sobre todo si te cenas tarde y te acuestas al poco, porque si, yo qué sé, tienes un turno, ¿no? De tarde, llegas a las 10:30 de la noche a casa y por narices te toca, aunque sea poquito, pero cenar a esas horas, hombre, pues no te acuestes a las 11:30, te tendrás que acostar un poco más tarde, porque si no, y aún así cenar a esas horas, pero bueno, si lo haces de una forma sensata no tiene por qué dañar tanto, es cenar tarde y acostarse pronto. No masticar, obvio, porque ya estás dándole a ese terreno algo mucho más difícil de digerir, estás forzando la capacidad del terreno para manejar eso. Cosas, exceso de picante y o alcohol. ¿Por qué picante y o alcohol? A nivel de lo que hemos estudiado estos días, ojo, estoy hablando de naturalezas, temperaturas y este tipo de cosas. ¿Por qué picante y alcohol? A ver, ayer estuvimos toda la mañana hablando de estas cosas. Y en la sesión anterior estuvimos hablando de estas cosas. ¿Por qué un exceso de picante y alcohol daña el yin de estómago? Porque aumenta, a ver, A nivel de temperatura, por favor, que aumenta el lo calor, acabo de ¿no? decir, es que son muy calientes. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Pero fijaos la simpleza de la respuesta que os pedía. Porque a veces pensamos que es algo más complejo, no puede ser tan sencillo. He dicho claramente, a nivel de lo que hemos estado hablando estos días, te he aclarado, a nivel de naturaleza, temperatura, etcétera, ¿por qué el exceso de picante y alcohol daña el yin de estómago? Eso no es una pregunta compleja. No, pero que no piensas que la respuesta puede ser tan sencilla. A nivel de naturaleza y temperatura solamente tiene una Ya. respuesta, porque son muy calientes. Entonces, si es algo muy caliente, ¿va a dañar al yin de estómago? Sí. O sea, no, perdón, no. ¿Cómo que no? O sea, lo va a dañar la estructura, claro, sí, el yin, perdón, El sí. yin de estómago. ¿Vale? Okay. ¿El estómago necesita estar hidratado o seco? Hidratado. Hidratado. ¿Qué es la hidratación? ¿Qué es el agua? ¿Qué son los líquidos? ¿Más yin o más yang? Yin. Pues ya está. Pues ya está. Una cosa picante que es muy caliente, ¿no? El exceso, ojo, exceso. Muy caliente, alcohol muy caliente, algo muy caliente, ¿va a dañar a los líquidos? La respuesta es sí. Si no estamos hablando, lo que a mí me cuesta entender es como, llevamos tres preguntas sobre lo mismo, hago la pregunta de otra manera y os quedáis otra vez paralizados. No, perdón, que se No, me... ahora mismo no. No, que le he dado el micro sin querer, perdón. Son distintas maneras de entender una misma cosa, pero parece que os voy a quitar puntos del examen o algo así. No, por favor, perdedme el miedo, no podéis ir tan rígidos y sin atreveros, que es que esto al final son conceptos, bueno, en fin, no me repito más en ese sentido. Desequilibrio nutricional, claro, igualmente si se le da demasiados alimentos hipercalóricos, con fritos, con no sé qué, pues también va a dañar al yin de estómago. Comer deprisa, comer de pie, comer enfadado, horror de los horrores, y esto es algo que cada vez sucede más.
Lo emocional, fíjate que aquí el estrés, por supuesto, el estrés es transversal a todo, pero no todos los estrés son iguales. En este caso, cuando lo que más daña al bien de estómago es estar comiendo con ese rum de preocupación, enfado, estar comiendo como, ¿no?, dándole vueltas a un problema que has tenido en el trabajo o hablando de ellos o hablando por teléfono enfadado. A lo mejor no comas en ese momento, deja que pase una hora, tú tranquilízate, porque ya no solo vas a desperdiciar esa comida, sino que además vas a estar alterando ese yin y esa funcionalidad del estómago. A ver, bueno, pues ya está. Hemos terminado la clase. Yo estaba un poco inquieta por la hora, pero bueno, solamente han pasado 10 minutos de los demás. Recomendaciones dietéticas en este sentido. No las voy a explicar. Las vais a tener que entender vosotros, porque tenéis la base suficiente para entender por qué ante un vacío, insuficiencia, alteración, venga, utilicemos distintas palabras en función del grado de afectación del yang chi de bazo, por qué estas recomendaciones dietéticas para una insuficiencia yin de estómago, porque estas otras para un fallo en la función de depuración, drenaje y mantenimiento de las vías de paso libre del hígado. Estas otras. Y con esos pequeños deberes ahí sobre la mesa puestos, damos por concluida la clase de hoy. Yo sé que os meto mucha caña, pero es que creo que no hacerlo tampoco sería beneficioso para vosotros. Son un montón de conceptos. No pretendáis tenerlos todos pillados de antemano, pero tampoco os justifiquéis en, como ahora no lo tengo pillado de antemano, que no os llevéis un poquito más lejos a vosotros mismos a pensar, a entender, a arriesgaros, a intentar unir una cosa con la otra. Si no os equivocáis, tampoco vais a aprender en ese sentido. Si os quedáis quietos, desde luego no vais a aprender tampoco. Y, insisto, cuando esto que acabamos de decir, de esas recomendaciones dietéticas, yo no las voy a explicar. Las tenéis en los apuntes y lo vais a tener en la presentación. Y en la sesión siguiente, que será ya para el 12-13 de marzo, quiero que para la sexta sesión, que es la del domingo, tengáis preparado, porque hay una parte de la formación que implica la puesta en práctica con casos clínicos. No necesariamente tienen que ser propuestas complejas, es decir, no hace falta una intervención nutricional súper compleja. Puede ser un primer abordaje de, oye, mira, conmigo misma para mejorar mi alimentación diaria, que ya eso es la leche. He pensado en tal cosa y en tal otra, o un caso que vi cercano, o un planteamiento de una duda que signifique utilizar algunos de los conceptos, es decir, vía libre un poco para la manera en la que se presentan estos casos clínicos, pero que sepáis que en la sesión del domingo va a haber una parte importante de la clase, no sé cuánto va a ocupar ahora mismo, pero vamos, desde luego un bloque de la clase va a ocupar en la que hablaremos entre todos, alguien propondrá y todos iremos dando ideas. Y la primera sesión del siguiente bloque de clases, os preguntaré, oye, esas recomendaciones dietéticas de por qué para el yang de bazo, para el yin de estómago y para la función Suchet, ¿por qué? Tenéis base para contestarlo, así que animaos, por favor. Nos despedimos ya. Confío que os haya sido provechoso, que entendáis que os meta caña. Creo que una buena docente tiene que interesarse por picaros un poquito en que vayáis más allá de lo que creéis que sabéis. Y nada, que nos vemos en unas 2 semanas. Antes de terminar, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Quería primero agradecerte, Beatriz, y de repente cuando no contestamos tú te debes sentir un poco, no molesta, pero reprimida, que tú explicas lo mismo y nosotros no decimos las respuestas, que en realidad es lo mismo que tú dices todo el tiempo. Pero es que a veces es la duda,
será bien lo que digo, pero claro, uno no debe tener la duda porque por eso estamos acá, para aprender contigo. Debemos Pero aprovechar. ¿cuál es el problema de que en un momento dado respondas y no sea la respuesta correcta? Al menos estarás pensando una respuesta, no te estarás Claro, y se limitando ayuda, a ti mismo. claro, y se ayuda a los otros compañeros también. A veces cuando sale una respuesta es para todos aprendemos en el mismo momento. O sea, seguro que a mí ni por un segundo me enfada. A mí lo que me causa es asombro. Cuando os quedáis callados, que fuera la primera clase, oiga, pero es que es la cuarta. Hemos hablado de un montón de cosas, muchos sabéis un montón de cosas, aunque no os lo terminéis de creer aún. Entonces, cuando hago determinadas preguntas y os quedáis, yo me asombro, literalmente. Entonces, por eso os animo. Lo que dice Pamela, ¿hay dudas a la hora de contestar? Pues claro, si no, no estaríais aquí. Si supierais, yo qué sé, lo que sé yo, no estaríais aquí. Pero estáis para aprender. Si os quedáis con la duda y no contestáis, no preguntáis y no os atrevéis, la duda no se resuelve. Así que, por fin, compis, que aquí estamos en un entorno de confianza, en un entorno donde puedes fallar. Cuando quieras aplicar esto y no tengas a nadie que te ayude y te guía, ahí fallar sí que va a tener consecuencias. Aquí, ninguna. Así que, bueno, venga, por favor, a quitarse ese miedo y, por supuesto, a disfrutar del domingo. Nos vemos. Gracias, Besos, besos, cuídate. besos. Chao. Adiós, Salud. gracias a Chao. todos. Gracias. Adiós.